Hoy nos toca el capítulo número 15 del primer libro de Crónicas. El capítulo número 15 del primer libro de Crónicas. Padre, leemos tu preciosa palabra en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. El capítulo tiene por título: David trae el arca a Jerusalén. Dice: hizo David también casas para sí en la ciudad de David, y arregló un lugar para el arca de Dios, y le levantó una tienda. Entonces dijo David: el arca de Dios no debe ser llevada sino por los levitas, porque a ellos ha elegido Jehová para que lleven el arca de Jehová y le sirvan perpetuamente. Y congregó David a todo Israel en Jerusalén, para que pasasen el arca de Jehová a su lugar, el cual le había él preparado. Y reunió también David a los hijos de Aarón y a los levitas. De los hijos de Coat, Uriel el principal y sus hermanos, 120. De los hijos de Merari, Asaías el principal y sus hermanos, 220. De los hijos de Gersón, Joel el principal y sus hermanos, 130. De los hijos de Elisafán, Semaías el principal y sus hermanos, 200. De los hijos de Hebrón, Eliel el principal y sus hermanos, 80. De los hijos de Uziel, Aminadab el principal y sus hermanos, 112. Y llamó David a los sacerdotes Sadoc y Abiatar, y a los levitas Uriel, Asaías, Joel, Semaías, Eliel y Aminadab, y les dijo: vosotros que sois los principales padres de las familias de los levitas, santificaos vosotros y vuestros hermanos, y pasad el arca de Jehová Dios de Israel al lugar que le he preparado. Pues por no haberlo hecho así, vosotros la primera vez Jehová nuestro Dios nos quebrantó, por cuanto no le buscamos según su ordenanza. Y así los sacerdotes y los levitas se santificaron para traer el arca de Jehová Dios de Israel. Y los hijos de los levitas trajeron el arca de Dios puesta sobre sus hombros en las barras, como lo había mandado Moisés, conforme a la palabra de Jehová. Asimismo dijo David a los principales de los levitas, que designasen de sus hermanos a cantores con instrumentos de música, con salterio, arpas y címbalos, que resonasen y alzasen la voz con alegría. Y los levitas designaron a Emán, hijo de Joel, y de sus hermanos a Safat, hijo de Berequías, y de los hijos de Mararí y de sus hermanos, a Etán, hijo de Cusaías, y con ellos a sus hermanos del segundo orden, a Zacarías, Jaasiel, Semiramot, Jehiel, Uní, Eliab, Benaía, Masías, Matatías, Elifeleu, Mignías, Obed-edom y Jehiel, los porteros. Así Emán, Asaf y Etán, que eran cantores, sonaban címbalos de bronce. Y Zacarías, Asiel, Seminamot, Eiel, Uní, Eliab, Masías y Benaía
con salterios sobre la moto. Matatías, Elifeleú, Minías, Obed-edom, Jehiel y Asasías tenían arpas afinadas en la octava para dirigir. Y Kenanías, principal de los levitas en la música, fue puesto para dirigir el canto, porque era entendido en ello. Berequías y Elcana eran porteros del arca. Y Sebanías, Josafat, Natanael, Amasai, Zacarías, Benaía y Eliezer, sacerdotes, tocaban las trompetas delante del arca de Dios. Obed-edom y Jeías eran también porteros del arca. David pues y los ancianos de Israel y los capitanes de millares fueron a traer el arca del pacto de Jehová de casa de Obed-edom con alegría. Y ayudando Dios a los levitas que llevaban el arca del pacto de Jehová, sacrificaron 7 novillos y 7 carneros. Y David iba vestido de lino fino, y también todos los levitas que llevaban el arca, y asimismo los cantores. Y Kenanías era maestro de canto entre los cantores. Llevaba también David sobre sí un efod de lino. De esta manera llevaba todo Israel el arca del pacto de Jehová con júbilo y sonido de bocinas y trompetas y címbalos y al son del salterio y arpas. Pero cuando el arca del pacto de Jehová llegó a la ciudad de David, Mical, hija de Saúl, mirando por una ventana, vio al rey David que saltaba y danzaba, y lo menospreció en su corazón. Gloria a Dios y bendita sea la palabra del Señor. Vamos entonces al inicio. David trae el arca a Jerusalén. Recuerda que el capítulo anterior, el devocional anterior que habíamos ahí leído, ellos iban llevando el arca también. Pero el arca, como me imagino que había muchas piedras, el camino no estaba muy bueno, el arca parece que se iba a caer. Y uno de los que los llevaba metió la mano. O sea, lo tocó, y eso estaba prohibido, no cualquiera podía tocar el arca. Y murió de inmediato. Y por eso decidieron llevar el arca a Obed-edom, que era lo más cercano. Y la palabra de Dios dice que Dios bendijo ese hogar, bendijo esa familia. Todo lo que él tenía, porque fíjense, ahí estaba la presencia de Dios. Y qué bendición tenemos nosotros ahora, que nosotros somos el templo de Dios. En nosotros mora el Espíritu Santo de Dios, la morada de Dios. Por eso es que nosotros debemos andar siempre en santidad e integridad, porque Dios no quiere nada con el pecado. Tan delicado era eso en los tiempos bíblicos, que nadie podía tocar ese arca, porque eso era muy santo, santo, santo. Y hoy en día, un hijo o una hija de Dios están a la ligera, que puede pecar, ofender a Dios. Entonces, por eso, como Dios no quiere nada con el pecado, nosotros tenemos que tener vidas alineadas a las palabras, en obediencia, en santidad, para que Dios pueda bendecir nuestras vidas, para que esa bendición de Dios se derrame sobre la persona, la persigue y se derrame. Pero la persona tiene que estar en obediencia, alineada a la palabra. Entonces vemos que David trae el arca a Jerusalén, el título. Hizo David también casas para sí en la ciudad de David, y arregló un lugar para el arca de Dios, y le levantó una tienda. Fíjense que cuando uno ama de verdad al Señor, hace las cosas para Él, por Él y para Él, porque uno ama al Señor. Fíjense, bueno, le levantó allí una tienda.
que David también y había hecho casas para sí en la ciudad de David, pero arregló un lugar para Dios, para tener allí el arca. Entonces dijo David, el arca de Dios no debe ser llevado sino por los levitas. Eso lo había hablado el Padre. Porque a ellos ha elegido Jehová. Fíjense, ¿quién fue el que eligió eso? No el hombre, sino Dios. Dios escogió a los levitas para que llevasen el arca de Jehová y le sirvan perpetuamente. Los levitas. Y congregó David a todo Israel en Jerusalén para que pasasen el arca de Jehová a su lugar, el cual le había él preparado. Reunió también David a los hijos de Aarón y a los levitas. De los hijos de Coat, Uriel el principal y sus hermanos, 120. De los hijos de Merarí, Asaías el principal y sus hermanos, 220. De los hijos de Gersón, Joel el principal y sus hermanos, 130. De los hijos de Elisafán, Semaías el principal y sus hermanos, 200. De los hijos de Hebrón, Elier el principal y sus hermanos, 80. Y de los hijos de Uziel, Aminadab el principal y sus hermanos, 112. Y llamó David a los sacerdotes Sadoc y Abiatar, y a los levitas Uriel, Asaías, Joel, Semaías, Eliel y Aminadab. Y les dijo, vosotros sois los principales padres de la familia de los levitas. Santificaos vosotros y vuestros hermanos, y pasad el arca de Jehová Dios de Israel al lugar que le he preparado. Pues por no haberlo hecho así, vosotros la primera vez Jehová vuestro Dios nos quebrantó, por cuanto no le buscamos según su ordenanza. Ustedes saben que cuando Dios da unos estatutos, el rol de todo hijo o hija de Dios es cumplir tal cual como Dios manda hacer las cosas. Entonces aquí está diciendo David pues que ellos estaban fallando, que no estaban haciendo las cosas como Dios había mandado. ¿Y qué les mandó a hacer a los principales padres de la familia, a los levitas? Que se santificaran. Porque para acercarse, vamos a decir así, ellos mismos que eran levitas, para tratar con el arca, con eso que era tan santo, el primero ellos tenían que santificarse. Porque si ellos se acercaban allí y tenían alguna falla a ellos, pecado o algo, caían muertos allí. Y fíjense que eso no está muy lejano a lo que hoy en día todo hijo o hija de Dios sucede cuando uno busca al Señor en oración. Hoy tenemos libre acceso por medio del Señor Jesucristo. Podemos entrar confiadamente a su presencia, a ese lugar santísimo. Pero una cosa es real, que nosotros tenemos que limpiar nuestros corazones, santificarnos. Antes, cuando estemos allí en oración con el Padre, antes de pedir, de clamar a Él, tenemos que cerciorarnos que nosotros estemos limpios delante de Él. Fíjense, anteriormente tenían que hacerlo con todo el rito que ellos hacían, un rito de purificación, de santificación. Pero nosotros hoy en día seguimos santificándonos, purificándonos, claro que sí. Cuando nosotros entramos en oración, nosotros antes de pedir, de clamar a Dios, primero nosotros tenemos que ponernos a cuenta con Dios. Fíjense la diferencia. Porque si en nosotros en ese momento hay pecado y nosotros estamos pidiendo y estamos clamando, ahí hay pecado. Y ese pecado va a estorbar la respuesta del Señor, va a estorbar nuestras oraciones. Por eso que hay que tener la costumbre que cada vez que vayamos a orar, siempre hay que pedirle al Señor perdón por cualquier pecado en pensamiento, con nuestras palabras. Si usted está consciente que hizo algo que no debía hacer, primero nosotros debemos ponernos a cuenta con Dios, pedir perdón a Dios por cada detalle. Por cada detalle que hicimos. ¿Por qué? Porque antes de nosotros clamar, pedir, nuestro corazón tiene que estar limpio. Valga la redundancia, tenemos que estar santificados. Entonces ellos que iban a trasladar el arca,
Ellos tenían que santificarse, hacer todos esos ritos que ellos hacían para la purificación, para la santificación. Para que no fuera a pasar algo allí terrible y cayeran muertos o algo así. Entonces dice, pues por no haberlo hecho así, vosotros la primera vez, Jehová vuestro Dios nos quebrantó por cuanto no le buscamos según su ordenanza. O sea que no hicieron las cosas tal cual. Como no fueron ellos los levitas los que llevaban el arca la primera vez, entonces ¿qué pasó con el Padre? El Padre se enojó, el Dios Todopoderoso. Se encendió con ellos en ira. O sea, se molestó. Porque no habían consultado a Dios acerca de cómo trasladarla de manera apropiada, el arca. Entonces, así los sacerdotes y los levitas se santificaron, versículo 14, para traer el arca de Jehová Dios de Israel. Entonces ahí vemos que ahí sí comenzaron a hacer las cosas, bueno, como tiene que ser. Ellos allí verificaron las fallas que tuvieron, evaluaron, estamos haciendo esto mal, esto está incorrecto, ok, vamos a arreglar esto. Y comenzaron a hacer las cosas como Dios mandaba. Y así igualito es con nosotros. Nosotros también tenemos que estar chequeándonos para ver las fallas de nosotros conforme a la palabra. ¿En qué no estamos nosotros? ¿En qué área de nuestras vidas nosotros no estamos alineados a la palabra? ¿En qué área de nuestras vidas nosotros estamos fallando? Para nosotros buscar ese cambio. Para nosotros, porque ese cambio no va a venir ahí del cielo, no. Tenemos nosotros que, el Señor nos ayuda a través de su Espíritu Santo, pero nosotros también tenemos que poner nuestra parte. Y que ese cambio se vea manifestado en nuestras vidas. Porque las cosas tenemos que buscar arreglarlas. Entonces vemos que así los sacerdotes y los levitas se santificaron para traer el arca de Jehová, Dios de Israel. Y los hijos de los levitas trajeron el arca de Dios puesta sobre sus hombros en las barras, como lo había mandado Moisés, conforme a la palabra de Jehová. Fíjense. Y los hijos de los levitas trajeron el arca de Dios puesta sobre sus hombros en las barras, porque la traían en una carreta. ¿Se acuerdan? Ellos la traían en una carreta. O sea, que estaban haciendo las cosas como Dios, o sea, mal pues. Estaban cometiendo errores. Por eso es que es lo importante de nosotros prestar atención cuando Dios habla. Por eso la importancia de nosotros siempre estar viendo lo que dice la palabra en cierta situación que se presente. ¿Qué nos dice el Señor que hagamos en este caso? ¿Cuál es la voluntad de Dios? Para que no pequemos contra Él. Dice la Biblia que mi pueblo peca o perece porque le faltó conocimiento. Y allí tenemos la palabra del Señor, ahí tenemos la Biblia. Ya eso es responsabilidad de nosotros, conocer, aprender, memorizar, estudiar la palabra. Y los hijos de los levitas trajeron el arca de Dios puesto sobre sus hombros en las barras, como lo había mandado Moisés, conforme a la palabra de Jehová. Asimismo, dijo David a los principales de los levitas, que designasen de sus hermanos a cantores con instrumentos de música, con salterios, arpas y címbalos, que resonasen y alzasen la voz con alegría. Fíjense que ahí se comenzó ya a organizar todo. Ya a establecer los que iban a tocar cada instrumento, los que iban a adorar al Señor, a cantar, los que iban a tocar el instrumento. Dice, y los levitas designaron a Emán, hijo de Joel, y de sus hermanos, a Asaf, hijo de Beraquías, y de los hijos de Merarí, y de sus hermanos, a Etán, hijo de Cusaías, y con ellos a sus hermanos del segundo orden, a Zacarías, Jaasiel, Semiramot, Jehiel, Uní, Eliad, Benaía, Masías, Matatías, Elifeleu, Mignías, Obed-Edom y
Jehiel los porteros. Así Emán, Asaf y Etán, que eran cantores, sonaban símbolos de bronce. Y Zacarías, Asiel, Semiramot, Jehiel, Uní, Eliad, Masías y Benaía con salterios sobre Alamot. Matatías, Elifeleu, Mignías, Obed-Edom, Jehiel y Asasías tenían arpas afinadas en la octava para dirigir. Y Kenanías, principal de los levitas en la música, fue puesto para dirigir el canto, porque era entendido en ellos. Fíjense, lo seleccionaron por su habilidad para dirigir el coro. Fíjense cómo las personas que ellos escogieron, que levantaron, primero, fíjense que tenían, como hoy día dijéramos, tenían sus dones, talentos. Y acorde al don que Dios le dio, allí le están sirviendo al Señor. El que cantaba, ahí está cantando. El que sabía tocar un instrumento, allí está tocando el instrumento. Dios mismo le levantó. Berequías y Alcana eran porteros del arca. Fíjense. O sea que ellos iban a vigilar, estar pendientes del arca. Y Sebanías, Josafat, Natanael, Amasai, Zacarías, Benaía y Eliezer, sacerdotes, tocaban las trompetas delante del arca de Dios. Obed-Edom y Jeías eran también porteros del arca. Fíjense, todos los sacerdotes allí fueron elegidos para tocar las trompetas cuando marchaban delante del arca de Dios. Y Obed-Edom y Jeías fueron elegidos para vigilar también el arca. 25. David pues y los ancianos de Israel y los capitanes de millares fueron a traer el arca del pacto de Jehová de casa de Obed-Edom con alegría, y ayudando Dios a los levitas que llevaban el arca del pacto de Jehová, sacrificaron 7 novillos y 7 carneros. Ahí, por ejemplo, como era evidente que Dios ayudaba a los levitas mientras llevaban el arca del pacto, sacrificaron 7 toros y 7 carneros. Y vemos que David estaba vestido con un manto de lino fino, al igual que todos los levitas que cargaban el arca y también los cantores, Kenanías y el director del coro. Dice que también David llevaba puesta una vestidura, esa es una vestidura sacerdotal. Y de esta manera llevaba todo Israel el arca del pacto de Jehová con júbilo y sonido de bocina y trompetas y címbalos y al son de salterios y arpa. Fíjense aquel tan espléndido, todos tocando para el Señor. Pero cuando el arca del pacto de Jehová llegó a la ciudad de David, Mical, hija de Saúl, miraba por una ventana, vio al rey David que saltaba y danzaba y lo menospreció en su corazón. Ya esa es otra historia. Ella tuvo su consecuencia por ese pecado. Porque recuerden que David danzaba para el Señor. David no danzaba para lucirse. Danzaba porque amaba a Dios. Dice la Biblia que él tenía un corazón conforme a Dios, conforme al Señor. Y él lo hacía de corazón. No había en él malicia ni doble intención ni nada. Y ella se atrevió, fíjense, a menospreciarlo. Porque lo vio allí danzando con sinceridad para Dios. Y eso fue pecado y eso le costó consecuencias. Eso lo vamos a ver ya para el siguiente
porque ella tuvo su consecuencia. Mical. Fíjense, fue la hija de Saúl. Entonces vemos que al principio, cuando por primera vez intentaron llevarse ellos el arca a Jerusalén, recuerden que hubo allí un muerto. Aparte de eso, que se estaban llevando el arca en una carreta. Y fíjense que no era así como había que hacerlo. Los levitas asignados tenían que llevarlo allí en el hombro, con las varas. El arca llevaba unas varas, una vara metida en cada lado, y allí con esa vara era que tenían que llevar el arca. O sea que Dios da instrucciones de cómo hacer las cosas. Así como nosotros que tenemos la Biblia y la palabra de Dios, allá hay mandamientos, todo, estatutos, todo. Y eso nosotros tenemos que vivirlo, cumplirlo como Dios lo manda. Entonces cuando nosotros no hacemos las cosas conforme a la voluntad de Dios, sino a nuestra manera, allá hay problemas. ¿Por qué hay problemas? Porque hay desobediencia. Y cuando hay desobediencia, allí también se le da derecho lugar al enemigo. Allí pasan cosas que uno no quisiera. ¿Por qué? Porque la persona está en desobediencia. Está en pecado. Eso es pecado. Cuando uno quebranta una palabra en la Biblia, un mandamiento es pecado. Si Dios dice, usted va todos los días a caminar, un ejemplo, eso no es verdad. Si usted va a caminar todos los días con el pie izquierdo y uno viene y se para con el pie derecho, no haciendo como Dios manda, ya eso es desobediencia. Entonces, como decía ahí David, no estábamos haciendo las cosas como Dios había establecido en cuanto a la movilidad del arca, de qué manera tenían que hacerlo. Ellos lo estaban llevando en una carreta, ¿no? Y eran los levitas que tenían que llevarlo con las varillas en el hombro, en sus hombros. Y que tenían que santificarse antes de hacer el traslado del arca. Ellos tenían que hacer su ritual de santificación. Y fíjense que nosotros tenemos que, eso es diario, esa santificación es diaria. Cada vez que nosotros oramos, estamos en la presencia del Señor, tenemos que ponernos a cuenta con Dios. Pedirle perdón por cada ofensa, cada pecado, cada actitud de nosotros, todo lo que pudimos haber hecho. Y así, constantemente mantener un corazón limpio delante de Él. Mantener un corazón limpio delante de Él. Amén. Padre amado, Dios Todopoderoso, tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Padre, te damos gracias. Gracias por tu palabra. Tu palabra es fiel, tu palabra es justa, tu palabra es verdadera. Gracias por tu palabra tan hermosa, Señor, que es lámpara a nuestros pies y lumbrera en nuestro camino, Padre. Te pedimos en el nombre del Señor Jesucristo, mi Dios Todopoderoso, que seas tú, Señor, produciendo un fruto a 100 por 1 en cada uno de nosotros. Y en el nombre del Señor Jesucristo sellamos esta tu palabra, tu preciosa palabra, con tu Santo Espíritu, con tu sangre preciosa, Señor Jesucristo. En el nombre del Señor Jesucristo. Te damos gracias, Señor. Gracias por tu amor, gracias por tu presencia. En el nombre del Señor Jesucristo te lo pedimos. Amén y amén. Gloria a Dios.